Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en el día de hoy les estaré dejando una recomendación de los mejores animes del 2020, parte 1. En esta ocasión no hay ningún género en específico, puede ser terror, harem, romance o acción. Espero que lo disfruten y empecemos con el video. Darwin's Game. Este anime es más que nada de misterio y realidades alternativas. La historia se centra en el personaje Sudo Kaname y en cómo una aplicación llamada Darwin's Game lo invita a entrar a su universo, del cual posteriormente no podrá salir. Como dije, un anime de misterio, realidades alternativas y sobre todo mucha acción. Un excelente anime. Overflow. Recomiendo que si eres menor de 16 años no veas este anime, ya que cuenta con algunas escenas explícitas para mayores de edad. La historia es una comedia romántica protagonizada por el universitario Kazushi Sudo y sus amigas de la infancia, las hermanas Shirakawa. Todo da comienzo cuando por motivos de la vida los tres terminan tomando un baño juntos. A lo largo de la historia veremos muchas escenas subidas de tono. Y a esto súmale el trío amoroso que tiene el protagonista con sus dos amigas de la infancia. Un excelente anime para mayores de edad. Infinite Dendrogram. En el año 2043 se lanza la realidad virtual MMORPG Infinite Dendrogram, que representa la capacidad de simular perfectamente los 5 sentidos de los jugadores. Casi 2 años después, Reiji Mukodori ingresa al mundo del Infinite Dendrogram y asume el rol de Rey Starling. Y a su llegada se le une su hermano más experimentado, Shu, y su compañero de embriones, Nemesis. Mientras Rey explora el mundo de Infinite Dendrogram, aprende a hacer una vida allí y se encuentra con diferentes tipos de amigos y enemigos. Básicamente, un isekai con mucha acción y aventura. Orphem. Este anime es básicamente una remasterización del año 1999. Orphem, un gran hechicero, busca desesperadamente la manera de que Azalea, su amiga de la infancia en el orfanato donde se criaron, vuelva a su forma original, puesto que se ha convertido en un temible dragón conocido como Bloody August. Para ello, deberá dominar el gran poder de la mística espada de Baltanders. Junto a su nueva compañera y su aprendiz comienza la búsqueda del dragón y la forma de volver a Azalea lo que era. Este anime es fantasía, aventura y sobre todo acción, y con un gran protagonista.
Plunderer. En el año 305 del calendario de Alciano, donde el mundo es gobernado por números y cada humano tiene un contador marcado en algún lugar de su cuerpo, este puede corresponder a cualquier cosa. Sin embargo, cuando cae a cero, la persona se ve envuelta por el abismo. Esto es lo que le sucedió a la madre de Hina, que en su último momento le pidió que encontrara al legendario Varón Rojo. En su viaje, Hina conoce a un extraño espadachín enmascarado llamado Lich Bach, quien en realidad está ocultando su verdadera identidad. Toaru Kagaku no Raigum. Hacemos una mención especial a este anime, ya que en el año 2020 estrenó su tercera temporada. El anime básicamente se trata de poderes especiales, peleas y mucha acción. No voy a entrar mucho en detalle en este anime, ya que es solo una mención. Si tienes curiosidad, te invito a que lo veas. Haikyuu de Top. En el año 2020 estrenó su cuarta temporada. La historia se trata de un chico que desde pequeño, a pesar de su baja estatura, aspira a jugar el vóley de manera profesional. Sin embargo, no le será nada fácil y deberá afrontar muchos obstáculos. Es un anime de deporte, acción y un poco de comedia. Si tienes curiosidad, puedes ir a verlo.